Podemos iniciar entonces con esta sesión del Seminario del Departamento de Modelación Matemática y Sistemas Sociales. En esta ocasión tenemos la presentación del trabajo de Jesús Siqueiros, que se intitula Intersubjetividad y Presencia de las Artes Performáticas a la Robótica. Muchos conocemos a Jesús, que es colega de aquí de Limas, pero creo que vale la pena hacer una breve presentación de Jesús antes de pasar a su presentación, para que aquellos que están invitados y están en este seminario virtual, pues conozcan un poco sobre él, ¿sí? Jesús estudió etnología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, aquí en la Ciudad de México. Él realizó estudios de maestría en antropología en la UNAM y obtuvo el diploma de estudios avanzados y el doctorado en filosofía de la biología en la Universidad del País Vasco en España. Es investigador aquí en el IMAS y forma parte de la unidad Mérida, así como el Departamento de Modelación Matemática y Sistemas Sociales. Su investigación es en sistemas complejos aplicados a redes sociales, sistemas socioecológicos y cognición social. Desde hace 3 años forma parte del colectivo Transdisciplina Arte y Cognición, TACO, formado por músicos, coreógrafas y cognitivistas. El proyecto en el que actualmente trabaja se centra en el papel de la dimensión fenomenológica y la experiencia corporizada en el ámbito performático, intersubjetivo, creativo y cognitivo. Finalmente, desde las ciencias cognitivas corporizadas, actualmente está interesado en lo que Jan Slaby ha dado a llamar Political Philosophy of Mind, aplicado a problemas de sostenibilidad. Ha publicado en temas de análisis de redes complejas, sostenibilidad, moderación computacional participativa, y es miembro del comité editorial de la revista Sustainability Science. Es SNI nivel 1 e investigador titular A de tiempo completo aquí en el IMAS. Jesús, no sé si quieres agregar algo más, si no te damos la palabra. Perfecto. ¿Listo? Ok. Bueno, pues gracias por dejarme participar en el seminario del departamento. A ver, voy a compartir mi pantalla, si puedo. Y bueno, quisiera comenzar diciendo que, pues, que el trabajo del que voy a hablar hoy, pues es, como todo el trabajo que hacemos, siempre es trabajo en progreso, ¿no? Entonces, no hay nada definitivo. La otra cosa que va acompañado de esto, pues es que todavía, por lo menos desde mi punto de vista, hay mucho trabajo necesario en el ámbito de clarificación conceptual. Entonces, bueno, pues siempre presentar en un seminario es bueno, porque ayuda como justamente poder aclarar esos puntos, en donde hay cosas que no se entienden, cosas que vale enfatizar más, ¿no? E incluso hasta cosas tan básicas como lo que uno ya da por hecho de que es el estado de arte a partir del cual uno va a comenzar. Bueno, siempre vale la pena poderlo explicar, aunque sea brevemente, porque por lo menos a mí me ayuda como a tratar de entender mejor justamente, por ejemplo, con quién estamos dialogando, cuáles son las críticas que recibimos desde de las otras perspectivas, etcétera, ¿no? Bien, entonces, comienzo sin más. Mi presentación es Intersubjetividad y Presencia de las artes performáticas a la robótica. Una de las cosas que quería aclarar es que en un principio, cuando mandé el título de la presentación, decía de las artes performáticas a la robótica. Van a ver más adelante que voy a hacer referencia a artes vivas, ¿no? Y ese es el cambio del concepto de artes vivas, de artes performáticas a artes vivas, viene de una discusión precisamente con las coreógrafas, con la gente de música, con la gente de danza, cuando ellas hacen una distinción, o estas personas hacen esta distinción entre artes performáticas que incluiría pues un concierto de música clásica, por ejemplo, ¿no? O
un ballet o tal, o una obra de teatro tradicional como la conocemos, a artes vivas en donde el énfasis está principalmente puesto en el aspecto de la improvisación, ¿no? Y justamente la gente con la que yo he estado trabajando, o sea, digamos que artes vivas son parte de las artes performáticas, pero parte de su cualidad pues es que resaltan el aspecto de la improvisación. ¿Okay? Entonces este es el índice de mi presentación, que primero empiezo hablando sobre intersubjetividad y cognición social. Bueno, viene una introducción, intersubjetividad y cognición social. Después entro directamente al tema de la presencia en las artes vivas y en la robótica, y un poquito de trabajo futuro, el papel de la antropología y espacios de aplicación, como puede ser la realidad virtual, espacios seguros, incluso no voy a hablar tanto de eso, pero bueno, y de algunas otras cosillas más. ¿Sí? Pues también si me quieren detener en cualquier momento, pues por favor háganlo sin más. Bueno, entonces la introducción, ¿no? Yo comenzaba diciendo en un abstract que compartí con el departamento que la intersubjetividad o cómo es que tenemos acceso a otras mentes es un problema central de las ciencias cognitivas clásicas, es un problema que también es importante para la fenomenología y las ciencias cognitivas corporizadas. Estos enfoques han puesto toda su atención en cómo el agente cognoscente busca acceder a otras mentes. Sin embargo, han dejado de lado la pregunta de cómo es que una mente se hace accesible a otra, ¿sí? Y para ello presentaré algunos ejemplos sobre cómo este tema se puede problematizar tanto en el aspecto de las artes performáticas como en la robótica social, ¿sí? Entonces empiezo ya con la sección de intersubjetividad y cognición social. Entonces, las ciencias cognitivas clásicas, ¿no?, de forma tradicional han partido de una perspectiva centrada en los individuos, ¿no? O sea, tienen tanto una ontología como una epistemología basada en los individuos, ¿sí? En segundo plano aparece el problema de la cognición social y de la intersubjetividad. Entonces parten de que cada agente cognoscente, que además desde la perspectiva de la cognición clásica o de las perspectivas de la ciencia cognitiva clásica, generalmente se entiende de que los agentes cognoscentes son humanos, ¿sí? Bueno, pues parten de que se trata de individuos y que primero el individuo tiene una relación con el mundo y posteriormente viene el aspecto social. Y un poco como modo de corolario, actualmente hay una especie como de regreso o de reivindicación y de cuestionamiento, por un lado, de cuestionamiento de esta perspectiva individualista, ontológica como epistemológica, como una defensa de que no solo los agentes cognoscentes en ese sentido humanos, en realidad nacemos siempre ya, o sea, nacemos ya siendo sociales, o la humanidad surge siendo social, siempre, sino que incluso la vida misma, su naturaleza es social. Y esto, bueno, sin entrar en mucho rollo, bueno, pues por ejemplo, tendría implicaciones para la manera, incluso para entender la evolución de la socialidad, en términos de lo siguiente, en términos de que si uno voltea a ver, por ejemplo, todo el trabajo que se hizo en biología evolutiva en los años 60, ¿sí?, con el trabajo de Hamilton y otros tantos, Maynard Smith, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues justamente utilizan estos modelos, por ejemplo, basados en teoría de juegos, para tratar de entender cómo un organismo que se entiende como un individuo, es decir, parten de esta misma ontología, esta misma epistemología del individuo, bueno, pues cómo es que si de lo que se trata la evolución es de aumentar tu fitness, ¿no? Pues entonces, ¿por qué a veces reduces tu fitness por ayudar a otro? Y bueno, entendiendo que la socialidad tiene que ver un poco con esta cuestión de ceder parte de tu fitness, a lo mejor para aumentar el fitness del grupo y cosas de ese tipo, ¿sí? Bueno, ¿qué pasaría si partiéramos del hecho, pues, de que no solo los humanos surgen como humanidad siendo sociales, sino que la vida misma es social, ¿no? Bueno, pues el caso es que para el caso de las ciencias cognitivas clásicas, pues ese es el punto de partida, ¿sí? Entonces, así como a modo muy, muy esquemático,
O sea, ¿de qué estamos hablando cuando estamos refiriéndonos a las ciencias cognitivas clásicas, ¿no? Entonces estamos pensando, pues que en primer lugar es un enfoque que tiene una fuerte base cartesiana, ¿sí? Es decir, que parte de la división radical entre cuerpo-mente, ¿no? Para Descartes, pues era entre el alma y la materia, ¿sí? Esta visión cartesiana se ve particularmente reforzada con el surgimiento de la inteligencia artificial de los años 50, de los años 60, en donde se entiende que la cognición, para empezar, es un aspecto que tiene que ver con alta cognición, es decir, con racionalidad, con lógica, con manipulación simbólica, con ese tipo de cosas, ¿no? Y como surge en este contexto de la inteligencia artificial, bueno, pues se entiende que por un lado tú tienes que no necesitas el hardware, no necesitas a las computadoras para entender la inteligencia y la cognición. O sea, tú puedes entender la cognición como un fenómeno puramente de procesos computacionales, ¿sí? Que puede ser implementado en un montón de sistemas materiales. O sea, podríamos tener un mismo sistema de inteligencia artificial que lo podríamos implementar en unos robots, lo podríamos implementar en unas computadoras, lo podríamos implementar en, no sé, en unas células que se apaguen y se prendan, que hagan unos y ceros, ¿no? O como sucede en esta novela del problema de los tres cuerpos, de este autor chino, se me fue el nombre, donde tiene a al ejército imperial, ¿no? Haciendo unos autómatas celulares, ¿no? Subiendo pancartas y solo están guiando con unas banderas las reglas que les corresponde seguir. Entonces, en realidad no importa el sustrato en el que se implemente o en el que se desarrolle los procesos cognitivos. ¿Por qué? Pues porque hay una separación total entre lo que es cognición como una serie de manipulación simbólica respecto al sistema material en el que se implementa, ¿sí? Ahora, tenemos esa división entre cognición y materia, o, o alma y materia, pero por términos de Descartes. Pero hay otra división que es muy importante también desde la perspectiva clásica cognitivista, que es el mundo está allá afuera, todo lo que es cognitivo está sucediendo en la cabeza de la gente, ¿no? O sea que la cabeza de la gente puede ser de nuevo el cerebro, pero puede ser el CPU, ¿no? O sea, si lo queremos ver así, ¿ok? Entonces, el mundo, incluso la postura es aún más radical, porque lo que plantea las ciencias cognitivas clásicas es que nosotros nunca tenemos acceso directo al mundo, o sea, no conocemos el mundo tal cual. Lo que tenemos es una serie de representaciones que construimos o que construye el cerebro, ¿sí? A partir de las sensaciones que tenemos, en donde el cuerpo únicamente funciona como una especie de sensores, ¿sí? Pero el cuerpo no participa más que en ese sentido en la producción de cognición, ¿ok? Ah, hay un aspecto importante, que la ciencia moderna hace una equivalencia entre mente y cerebro, ¿no? Y entonces por eso tenemos todos estos discursos más neurocognitivistas, donde no sé, podemos poner a alguien en una máquina de resonancia magnética y eso permite decir, mira, vemos que estas áreas del cerebro se están encendiendo, estas se están apagando, esta está más rojita, esta está más amarilla, tal, 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 y entonces eso al final lleva a los neurocognitivistas a decir, bueno, eso nos da la idea de que cuando se está pensando en tal cosa, vemos que tal región del cerebro se está activando, ¿sí? Y, de nuevo, o sea, se hace esta equivalencia o esta hipótesis de la identidad mente-cerebro, ¿sí? Bien, bueno, la cognición se entiende como un proceso de manipulación de representaciones mentales. Como decía hace un segundo, el cerebro recibe las señales de los sentidos como sensores y los integra para conformar una representación, ¿no? Entonces, el planteamiento computacional de la cognición consiste que la cognición funciona bajo ciertas reglas y esas representaciones se combinan siguiendo estas reglas para generar, pues, ideas más complejas.
Y bueno, y está principalmente interesada en alta cognición, lógica, matemática, racionalidad. Esto, por ejemplo, es un problema, ese es un tema bien bonito y bien interesante, sobre todo cuando vemos la historia, por ejemplo, de las ciencias cognitivas vinculada con la robótica, en donde tenían, o sea, donde, por ejemplo, en los años 80, que es particularmente como en 86, 87, que hay una crítica muy fuerte al esquema tradicional cognitivista, sobre todo implementado en las ciencias cognitivas y la robótica, en donde pues podían tener unos robots terriblemente inteligentes, por ponerlo en esos términos, no sé, a la hora de resolver cierto tipo de problemas matemáticos, ¿no? Pero el robot no era capaz de navegar una oficina con un mínimo de obstáculos, ¿no? Torpemente, es decir, la, la, la cognición es alta cognición, pero al final, si lo ponías en el mundo, el robot no tenía la mínima posibilidad de éxito, de sobrevivir en nada, ¿no? ¿Ok? Eh, Tal vez como otro comentario un poco al margen, es que a toda esta escuela cognitivista y sobre todo vinculada con la inteligencia artificial, se le conoce históricamente como GOFAI, que es un acrónimo que nace precisamente en los años 80 de la gente que estaba haciendo cosas de robótica y que plantea una robótica distinta, ¿no? Este GOFAI lo que significa es Good Old Artificial Intelligence, ¿no? O sea, es la nueva robótica asociada a una nueva forma de entender la cognición, pues parte del hecho de que la robótica y la cognición deben entenderse de manera tal en donde haya una interacción, donde la cognición surge de los procesos dinámicos entre el cuerpo y el mundo, y el cuerpo importa, ¿no? Entonces surge toda una forma nueva de robótica. Esta idea del GoFi, a su vez, está acompañada de toda una crítica que viene del lugar menos esperado, ¿no? Sobre todo para la gente de robótica, donde el grupo particularmente fuerte estaba en MIT, ¿no? Haciendo cosas de robot de inteligencia artificial simbólica. Y esta crítica viene de Hubert Dreyfus. Hubert Dreyfus es un fenomenólogo americano con una fuerte influencia de Heidegger, en donde precisamente lo que hace la crítica es que la cognición no es resolver problemas matemáticos, ¿no? La cognición es algo mucho más, lo podemos retrotraer, algo mucho más básico que tiene que ver con las formas más simples de estar en el mundo y de poder estar bien en el mundo, ¿no? De poder sobrevivir y pervivir en el mundo, ¿no? ¿Ok? Bien. Entonces, de todo este universo de la cognición clásica, del enfoque cognitivista clásico, bueno, las líneas particulares que se han seguido para tratar de entender la cognición social, has, bueno, ha caído o ha llevado al desarrollo de dos líneas que actualmente convergen fuertemente, pero bueno, originalmente surgieron como líneas distintas. Una que es la que se conoce como la TOM, ¿no? Que es la teoría de la mente, que después TOM es como de Theory of Mind, ¿no? Y de la teoría de la simulación. Entonces, la TOM, la teoría de la mente, dice que cada uno, o sea, cada uno de los agentes, ¿no? Tiene una teoría de cómo funciona la mente, de modo que con esas teorías es posible inferir el comportamiento de los demás. Entonces, por ejemplo, si yo estoy hablando con ustedes y alguno de ustedes, por ejemplo, sonríe a la cámara o asienta con la cabeza, ¿no? Entonces, no es que yo esté realmente percibiendo a esa persona que está sonriendo o está sentando con la cabeza, sino mis sensores, mis ojos, en este caso, me permiten reconstruir una representación, y esa representación, a partir de mi teoría de la mente, hace que le dé un sentido de, parece que esa persona está de acuerdo conmigo, entonces puedo seguir a lo mejor argumentando en la línea que yo siento que me dio éxito en la interacción con el otro, ¿sí? Entonces tenemos a la TOM, y por el otro lado teníamos a la teoría de la simulación. Esta teoría sugiere que el cerebro funciona como una computadora que con los inputs sensoriales corre una simulación sobre el comportamiento de los otros
y en función de ello uno responde a los demás con alguna acción, ¿no? Entonces las dos, o sea, por un lado por un lado una de estas perspectivas asume que tenemos una teoría de la mente y entonces nosotros a nuestras percepciones le damos una interpretación e inferimos el comportamiento del otro y en función de ello entonces damos una respuesta. La otra es que nuestro cerebro funciona como una computadora que corre una simulación a altas velocidades y en función de ello generamos una respuesta, ¿sí? El ámbito práctico de estas teorías, que tiene pues digamos que tienen una fuerte, en donde han tenido una gran influencia, es particularmente, por ejemplo, en entender el comportamiento de las personas con condición autista, ¿no? Porque precisamente el autismo se entiende como un problema como de incapacidad de generar estas relaciones o de dar sentido a la mente del otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchos de los experimentos, este es un caso bien interesante, sobre todo para la teoría, para la filosofía de la ciencia, ¿no? Pues cómo a partir tanto de la teoría de la mente como de la teoría de la simulación, pues los neuropsiquiatras que trabajan con autismo diseñan experimentos justamente para probar ese tipo de fenómenos o para probar estas hipótesis a partir, bueno, de ciertos experimentos que se hacen con personas que tienen que están en condición de o que tienen esta condición de autismo, ¿no? Por ejemplo, eh, tanto de la teoría de la simulación o la TOM, se asume que yo puedo, si yo esto los estoy viendo ustedes, yo puedo predecir o infiero y puedo predecir el comportamiento de ustedes, ¿no? Bueno, pues entonces en el caso del autismo se ponen experimentos para que precisamente las personas con autismo traten de predecir el comportamiento de una situación o de una persona en una situación en donde, bueno, pues estas personas suelen fallar y pues se confirma hasta cierto punto la hipótesis de que sí, no son capaces de predecir, que digamos que tienen fallas en su teoría de la mente o en los procesos de simulación, ¿no? Entonces actualmente, como les decía, estas dos enfoques suelen converger y se asume que hay dos redes en el cerebro responsables de la habilidad de entender a los otros. Entonces por un lado se propone que existen regiones en el cerebro que permiten alguna forma de lectura mental de tipo teórico inferencial respecto a los estados mentales de las otras personas. Y por el otro lado hay unas regiones, lo más conocido son estas neuronas espejo, que están en el cerebro que permiten simular las acciones, intenciones y emociones de los otros, ¿no? Y por ejemplo, pues estas neuronas espejos, estas regiones, se les ha reconocido como las neuronas de la socialidad, las neuronas de la empatía, porque justamente es la manera en la que se explica que funcionan esas neuronas es que te permiten reproducir en ti mismo la situación de alguien más que en pocas palabras lo interpretan como la posibilidad de ponerte en tu cabeza en los zapatos del otro, ¿sí? Bien, entonces para el cognitivismo, tanto como para la TOM como para la teoría de la simulación, la cognición social significa que, como todo proceso cognitivo, no tenemos acceso directo al mundo o a los otros. Respondemos únicamente a nuestras propias representaciones mentales, ¿sí? La cognición social es básicamente un proceso de lectura o de inferencia de la mente de los otros. ¿Okay? Entonces, hasta aquí la parte que tiene que ver con el enfoque clásico. Entonces, ahora voy a hablar un poco como del enfoque que es más cercano a nuestro trabajo. Tanto a la perspectiva enactivista como a la fenomenológica, ¿no? Entonces tenemos el enactivismo. El enactivismo surge con el trabajo de Francisco Varela, de Evan Thompson, y ha sido desarrollado por muchísimos más autores. Aquí solamente menciono a Ezequiel Di Paolo. Francisco Varela murió muy joven, murió cuando tenía creo que 43 años, ¿sí? Pero bueno, pues muchos
de la gente con la que estuvo trabajando Varela, pues han continuado el trabajo y han extendido toda la perspectiva en activista, ¿sí? Un elemento importante pues es que el trabajo de Francisco Varela a su vez está basado en todo el trabajo que hicieron en los años 70 y 80 con Maturana, con Humberto Maturana, sobre la teoría de los sistemas biológicos autónomos, ¿no? Y lo más conocido del trabajo de ellos pues es el concepto de autopoiesis, ¿sí? Entonces eso va a tener implicaciones para la manera en la que entienden el trabajo de la cognición, ¿sí? Otro aspecto importante es que el inactivismo nace un poco como en respuesta al trabajo de nuevo de los enfoques cognitivistas clásicos, ¿sí? En tanto que los enfoques cognitivistas clásicos eh, no incorporan, y por su propia naturaleza y por su propia estrategia de investigación, la perspectiva del sujeto cognoscente, ¿no? Y esto va a hacer que el enactivismo haga su propia propuesta y a su vez encuentre un vínculo muy fuerte con la perspectiva fenomenológica, que la vamos a explicar en un momentito, ¿sí? La cuestión es la siguiente, la cuestión es que para Francisco Varela el problema con el cognitivismo es que si las ciencias cognitivas están abocadas o tienen la intención de tratar de entender en qué consiste la conciencia, ¿sí? Pues no es suficiente entender la conciencia desde la descripción que puede hacer el investigador desde la tercera persona. Es decir, toda la ciencia funciona asumiendo de que el investigador es un observador del mundo, ¿sí? Pero el problema de la conciencia nos lleva a un poco a problemas o aguas más turbulentas o más no tan claritas, precisamente porque es difícil tratar de entender la conciencia si no se habla de y qué significa o qué se siente ser un ser consciente, ¿no? O sea, ¿qué significa ser un sujeto para el sujeto? ¿Sí? Y entonces lo que trata de hacer Francisco Varela con el programa en activista es decir, en definitiva necesitamos el trabajo desde la tercera persona, el trabajo tradicional científico para poder entender la cognición y la conciencia, pero es necesario incorporar la perspectiva de la primera persona, ¿sí? Entonces, eso los lleva precisamente a tratar a voltear a ver a otras tradiciones de generación de conocimiento, particularmente la fenomenología, porque la fenomenología tiene esa vocación, ¿sí? Entonces, bien, para el enactivismo, la cognición es un proceso dinámico en la interacción entre un organismo y su entorno, ¿no? La cognición es directa y no está mediada por representaciones. De esto hay toda una discusión, hay unos enactivistas que dicen, bueno, a lo mejor hay cierto tipo de problemas que les llaman problemas hambrientos de representaciones, que pudiera ser a lo mejor la imaginación, por ejemplo, ¿sí? O sea, cuando uno piensa en la imaginación, pues uno siempre piensa si yo me imagino algo, yo me hago una imagen mental de algo, ¿no? Bueno, hay todo un problema y hay toda una serie de gente que está tanto desde la perspectiva de la cognición clásica como o desde la perspectiva cognitivista como desde el enactivismo, tratando de entender con sus propias herramientas estos problemas de hambrientos de representaciones, ¿sí? Pero el problema de la cognición para el enactivismo va mucho más allá de resolver, de la imaginación y de resolver problemas de ajedrez, ¿no? Entonces, y de hecho, la mayoría de los problemas que aborda el enfoque enactivista se asumiría que no necesita representaciones, ¿sí? Entonces, la cognición es sobre todo un proceso de generación de sentido, no necesariamente verbal y lingüístico. Y en ese sentido, para el enactivismo hay una continuidad entre vida y cognición, es decir, con el origen mismo de la vida ya hay cognición de distintos tipos, pero desde un inicio habría cognición, ¿sí?
Y la cognición surge de una relación con el mundo que le permite al organismo preservar en él, ¿no? Preservarse en él. Entonces, esto en otras palabras lo que significa es que la cognición está mucho más dirigida o se entiende más en el sentido de la importancia del organismo en preservar su propia identidad y su propia unidad en una relación con el mundo y evitar precisamente su propia destrucción. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué tenemos para el caso de la fenomenología? Bueno, pues el caso de la fenomenología es una línea de la filosofía en donde tenemos, o sea, el fundador, padre fundador de la fenomenología, pues es Husserl, pero hay muchísimos otros, ha sido desarrollado por muchos otros filósofos, como Heidegger, como Merleau-Ponty, como Schutz, por ejemplo, que particularmente trabajó en problemas de fenomenología y cuestiones sociales, y otros autores mucho más, bueno, recientes también, bueno, no más recientes, pero sí más entrado el siglo XX, como Emmanuel Levinas, ¿no? Entonces, para la fenomenología, el problema importante es cómo se nos presenta el mundo a nosotros como sujetos, ¿no? Entonces, los límites entre organismo y entorno no están predados, que esto es importante si volteamos a ver, por ejemplo, el caso del cognitivismo, ¿no? O sea, para el cognitivismo el mundo está dado allá afuera y toda la cognición sucede en mi cabeza. En cambio, para la fenomenología, como para el enactivismo, el mundo no está predado. El mundo siempre es un mundo significativo para el agente cognoscente, ¿no? Entonces, los límites surgen entre mundo y agente están dados de manera dinámica a partir de la interacción entre el agente y el mundo, ¿sí? Entonces, nuestra relación primaria con el mundo es prereflexiva y eso significa dos cosas. Significa, por un lado, que, que para la relación que tenemos con, con nuestro entorno, ¿no? Está dado, Merleau-Ponty lo pondría, también Heidegger, por el qué puedo hacer y no tanto por el qué pienso del mundo, ¿no? Entonces tendríamos, o sea, por ejemplo, en el caso del enfoque en activista como fenomenológico, no se habla del inconsciente, como se hablaría, por ejemplo, en el psicoanálisis, cosas de ese tipo, ¿no? Sino más bien se habla de prereflexividad y de reflexividad. La idea de reflexividad lo que significa es que la cognición está en primer lugar dada por lo que puedo hacer en el mundo y no tanto por lo que pienso del mundo. Que esto es otra vez un rompimiento radical con el cognitivismo, que para el cognitivismo la cognición es qué pienso del mundo precisamente. ¿Sí? ¿Okay? Esto en principio, o sea, incluso tendría ramificaciones, por ejemplo, con el caso de Merleau-Ponty, bueno, dado que Merleau-Ponty le pone un fuerte énfasis al aspecto corporizado, pues entonces digamos, el cuerpo, o sea, la cognición no es una cuestión que está en la cabeza, la cognición es una cosa que es del organismo completo, ¿ok? Y el cuerpo tiene esta actitud frente al mundo del poder hacer, ¿no? Bien, entonces, y esto nos lleva precisamente a esta cuestión de las estructuras sensomotoras, ¿no? Que son digamos, estructuras de relación con el mundo en donde se incorpora no solo la parte perceptual, sino lo perceptual constituye una especie de bucle directamente con acción, ¿no? Un caso clásico que ponía Merleau-Ponty era el caso de un soldado de la Primera Guerra Mundial que había sido reportado por distintos psicólogos y psiquiatras de la época, en donde es un soldado que explota una bomba y le pega en la cabeza y entonces queda con un tipo de ceguera muy particular en donde los ojos sí reciben luz, pero aún así cuando reciben luz algo pasa en el nervio óptico que no puede ver, o sea, o sea, aun cuando digamos sensorialmente aparentemente está bien,
aún así no puede ver las cosas que están allá afuera. El caso es que esta persona el, se había dedicado desde antes de la guerra no recuerdo si a coser carteras o a coser zapatos, una cosa así, ¿no? Y entonces, bueno, la situación es que a pesar de que no podía ver, seguía siendo tan habilidoso en sus labores de oficio, aún sin poder ver, ¿no? Que, bueno, lo que la explicación que le daba Merleau-Ponty a esto, pues es que había una especie como de memoria corporal, a pesar de que no podía generar, o sea, de que no podía ver, ¿no? En fin. Bien, entonces estas estructuras sensomotoras no solo dan una perspectiva, no solo nos dan una perspectiva del mundo, sino que contribuyen a la coherencia del sistema, vivo, autónomo y a sus relaciones con el mundo, ¿no? Es decir, esto en otras palabras lo que significa es que nosotros como agentes conocentes estamos en el mundo de una manera particular, no solamente por cómo percibimos el mundo, que esa sería una visión más cognitivista, sino por la manera en la que podemos hacer las cosas como organismo completo en el mundo, ¿no? Hay una historia, bueno, se puede empezar en un montón de ejemplos, pero hay un ejemplo muy bonito de Tim Ingold, de este antropólogo, en donde dice, bueno, uno podría pensar que caminar es la cosa más natural entre los humanos y que no hay variabilidad de la manera de la que caminamos, porque es una cuestión ahí, digamos, biológicamente dada, ¿no? Y cuenta pues de cómo hace un recuento de cómo en distintas culturas hay distintas maneras de caminar. Si lo vemos a la luz de esta perspectiva fenomenológica, bueno, pues el uso del cuerpo da una perspectiva diferente en cómo interactuamos con el mundo, ¿no? Entonces creo que uno de los ejemplos bonitos que ponía Tim Ingold era de esta sociedad japonesa, no sé si eran los Ainu, una cosa así, del norte de Japón, en donde, por ejemplo, las escaleras no las suben con los pies, sino las suben con las rodillas, ¿no? En fin, el punto es que podríamos ponerlo en este caso, distintas sociedades, distintas culturas, tienen maneras distintas de usar el cuerpo, y distintas maneras de usar el cuerpo te dan una perspectiva distinta del mundo, ¿sí? Y por lo tanto una subjetividad diferente, ¿no? Y esa subjetividad distinta o surge no solo desde el punto de vista de la gente, sino en relación dinámica con el entorno. Si me permiten un segundito nada más. Perdón. Perdón, un segundo. Okay, perdón. Bien. Ok, bueno, entonces ya desde la perspectiva enactivista, o sea, tomando en cuenta que tienen este aspecto, que toma esos aspectos desde la fenomenología, entonces un agente, que es un agente vivo siempre y es un agente cognoscente, por lo tanto, se entiende como un sistema autónomo. Entonces, un sistema autónomo son sistemas autoorganizados que se constituyen como un sujeto, como el locus de procesos de percepción-acción y de la emergencia de normas propias de operación. Un agente, esto es precisamente el hecho de que surjan estas normas propias de operación, es lo que le da ese carácter de autónomo a la gente, ¿no? Y esto lo podemos llevar tan atrás, y de hecho a buena parte de influencia, a la idea de lo que es un organismo para Kant, ¿no? Y precisamente Kant, o sea, lo que decía es que un ser vivo es un fin en sí mismo, ¿no? Y los organismos se constituyen a sí mismos. Y a la hora de constituirse como uno mismo, lo que significa para Kant como para el enactivismo es que emergen
unas normas propias de interacción o de organización propia y de interacción con el mundo. Es decir, a partir de esas normas es que yo interactúo de manera particular y no de otra manera con el mundo, ¿sí? Entonces, un agente cognitivo es un sistema precario que constituye activamente su propia identidad a diferentes escalas, desde la escala de organización metabólica básica hasta las formas de vida habituales, y debe esforzarse continuamente por mantenerla, regulándose a sí mismo y regulando su acoplamiento con el entorno. Los agentes establecen así una relación significativa y normativa con su mundo, en el sentido de que todo lo que contribuye a la conservación de su identidad se percibe como intrínsecamente bueno, es decir, como algo que contribuye a hacer o a perseguir, contribuye a su propia organización, o a aquello que amenaza a su propia identidad y a su propia organización y se percibe como algo malo, ¿no? ¿Okay? Las normas y valores que guían el comportamiento de un agente no se imponen externamente, sino que se generan o asimilan internamente, en el caso de las normas socioculturales, en relación con la identidad del sistema. Así, la relación de un agente con su mundo es una relación de preocupación o de concern. Es decir, el agente siempre tiene un interés en el mundo, ¿no? Eso es lo que significa. Y ese interés primario, pues en otras palabras, lo que significa es que siempre está en busca de una interacción con el mundo para poder mantener su propia identidad, ¿sí? Gabriel, perdón, si quieres comentar algo. Sí, nada más, es una duda porque a lo mejor sería bueno preguntarle ahorita, ¿por qué el énfasis en la precariedad? No entiendo de dónde, o sea, en esta visión en activista, ¿por qué la gente tiene que ser precario? Y bueno, aprovecho también para preguntar si esta visión en realidad es diferente a la que habías presentado al principio en el sentido de la separación entre la gente y el entorno, porque en esta diapositiva, por ejemplo, pues hay un entorno afuera de la gente claramente definido, con respecto al cual la gente se está adaptando o tratando de sobrevivir. Claro. No, las dos preguntas son súper buenas. Y la primera es que, como comentaba al inicio, a ver, me tengo que ir como casi a los orígenes del enfoque, no solo en activistas, sino del enfoque de los sistemas biológicos autónomos. Es decir, el, el enfoque de los sistemas biológicos autónomos, entre otras cosas, o sea, lo que busca es tratar de entender la emergencia de la cognición y de la normatividad desde una perspectiva naturalista. Es decir, utilizando el mejor conocimiento científico disponible ahora. ¿Ok? Entonces, el enfoque en activista como el enfoque de los sistemas biológicos autónomos tienen una fuerte, o surgen, toda la gente que viene de allí surge de la perspectiva de sistemas complejos. Entonces dicen, lo mínimo que se necesita para que un sistema autónomo pueda emerger es un proceso de autoorganización, ¿no? Y como si un sistema autoorganizado, pues es un sistema que está alejado del equilibrio y por lo tanto si se está cerrado al mundo, que esto se vincula con la segunda pregunta, y no dejas que haya un flujo de materia y de energía entre el sistema autoorganizado y el mundo, pues entonces eventualmente la entropía va a terminar desapareciendo, ¿no? Y eso lo llevas al caso mínimo de un metabolismo básico. Y entonces todo ser vivo siempre está luchando contra la entropía, ¿no? En trabajos, digamos, a nivel más básico es más fácil de entender. O sea, el problema es cuando surge precisamente, cuando entras al ámbito de la cognición, que como lo entiende los enactivistas es como procesos autoorganizados o redes autoorganizadas de hábitos, por ejemplo, ¿no? Y que hay todo, podríamos hacer un día de seminario, de hecho, invitando a alguien que nos hable precisamente de los hábitos en el enactivismo, que es todo el mundo, ¿no? Y, y, y particularmente, con el caso de la cognición social, bueno, pues también hay toda una discusión sobre qué significa precariedad en esta cuestión, o sea, incluso la precariedad del sujeto mismo. Y hay un libro muy bonito y muy fuerte, ¿no? Que es precisamente
sobre el efecto que tiene el aislamiento social como tortura en las cárceles, ¿no? Y entonces, y uno precisamente a partir de un montón de relatos de las personas que han sido torturadas desde esa perspectiva, dándole una lectura fenomenológica, y bueno, y obviamente se presta para hacer una lectura más en activista, a lo que lleva a pensar es que el aislamiento social, o sea, que lleva a una especie de disolución del yo, ¿no? O una disolución del self. Y eso se toma, digamos, como viéndolo desde el otro lado de la moneda, como un problema en donde como agentes cognoscentes sociales también somos precarios. Es decir, necesitamos continuamente estar buscando las interacciones sociales para poder mantener nuestra propia integridad como agente cognoscente social, ¿no? Y entonces sí, ahora por el otro lado, la segunda pregunta, no, totalmente, sí, como está presentado aquí, parece como que hay esta separación tajante entre entorno y agente, ¿sí? Pero no lo hay en la medida en la que necesitas este flujo continuo para poder constituir, para que la gente se constituya, y la constitución misma de la gente requiere que se establezcan ciertos tipos de relaciones normadas con el entorno, que son las que permiten que el entorno tenga un significado particular o un sentido particular para la gente, ¿no? ¿Okay? Muy bien, muchas gracias. Ok, entonces, bueno, ¿qué diría la perspectiva en activista sobre cognición social? Bueno, para la cognición social se entiende como interacciones sociales como generación participativa de sentido, ¿sí? Esto, en otras palabras, se diría que la cognición social, a diferencia de como lo ven los cognitivistas, que sería una cuestión que sucede en la cabeza de los participantes, para el caso del enactivismo, la cognición, el sentido que surge en las interacciones sociales solamente se puede dar, no se puede reducir a los componentes del sistema, es decir, a los dos agentes, ¿no? Y en ese sentido, pues es necesaria que haya una interacción auténtica entre los participantes, ¿sí? Entonces, intersubjetividad es la incorporación del otro en la producción de sentido. La intersubjetividad solo puede tener lugar con la mutua participación de los agentes, ¿sí? Hay casos que valdría la pena discutir y que creo que se discuten en la literatura para distinguir entre una interacción social auténtica de lo que no es una interacción social. Digo, el caso más fácil de pensar, pues es cuando, no sé, o sea, si uno tiene una colección de individuos en una habitación, pero pues no hay interacción social, o sea, propiamente, o sea, tienes una colectividad de personas dentro de esa habitación, ¿no? Pero hay otros casos más dudosos, según esta definición, de lo que pudiera llamarse propiamente cognición social auténtica, que pudiera ser a lo mejor un asesinato, por ejemplo, ¿no? O sea, donde hay una interacción entre dos agentes, pero la agencia de uno de estos participantes está determinada a acabar con la autonomía y la agencia del otro, ¿no? En cambio, desde esta perspectiva, tiene que haber un va y ven y esta relación mutua entre los componentes para que haya una interacción social auténtica, ¿sí? Bien. Y bueno, la interacción social establece una dinámica con su propia normatividad que posibilita la generación de un sentido compartido, ¿sí? En fin. Bueno, entonces paso al segundo tema, que es el tema de la presencia. Bien, pues el planteamiento del problema sobre la presencia es que me voy a ir un poquito para atrás. Como lo mencionaba al inicio de la presentación, con el caso tanto del cognitivismo como lo que yo creo que también sucede para el enactivismo,
pues es que todo el problema de la cognición social se centra en entender la mente del otro, ¿sí? Aún así, o sea, el enactivismo ha experimentado y ha jugado con el problema de la detección de agencia mínima. ¿Y esto por qué lo menciono? Porque en un principio, pensando sobre la idea de presencia, lo estábamos llevando al caso de cómo puede un agente detectar agencia en algo más, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo distinguir, por ejemplo, yo como agente cognoscente, la agencia, o de que hay cierta agencia en una piedra, que no la habría, ¿no? Respecto a una anémona, ¿no? Por ejemplo, por poner algo. Entonces, el enactivismo sí ha trabajado en esta detección de agencia básica, ¿no? O sea, como un observador puede detectar que en un caso hay agencia y en otro caso no hay, ¿sí? Y bueno, ya hay dos ejemplos clásicos que salen frecuentemente en la literatura. Uno es el perceptual crossing, o el cruce perceptual, y el otro unos trabajos de Trevarten sobre interacción madre-hijo, ¿no? En el caso del cruce perceptual, básicamente cómo funciona es que hay dos agentes, dos jugadores, ¿no? Que están, si mal no recuerdo, es medio complicado de explicar, pero básicamente la idea del experimento consiste en lo siguiente. Hay una especie como de... La idea es que los participantes en el juego traten de detectar la presencia del otro, ¿no? Entonces, los jugadores tienen por un lado un ratón así como esos de bolita para irse moviendo, que es el movimiento es percibido por el otro jugador, ¿sí? Y cuando se cruzan digamos en un plano con el otro jugador, entonces en la mano izquierda hay un sensor que se activa, ¿no? Entonces uno tiene una respuesta áptica, ¿no? en la otra mano. Aquí el chiste es que no solamente en ese plano, no solamente están participando los dos jugadores, sino hay una sombra de cada jugador, ¿sí? Entonces, a lo mejor uno está moviendo el ratón para un lado, para el otro, ¿sí? Y puede que pases encima del otro jugador, entonces se activa el sensor áptico, ¿no? Y siento, acabo de pasar, me acabo de cruzar con alguien, ¿sí? Pero puede que se dé el caso de que no me crucé con el otro jugador, sino me crucé con su sombra, ¿sí? Y la sombra también activa el sensor, ¿sí? La cuestión es que esto puede llevar eventualmente a que los jugadores detecten, o esa es la idea del experimento, ¿no? De que puedan desarrollar la habilidad para detectar cuando están cruzándose con el otro jugador o cuando están cruzando con una sombra, ¿sí? Entonces, ese es uno de los experimentos para tratar de detectar agencia. El otro experimento es el de Trevarten, en donde en lo que consistía el experimento es que estaba el bebé y el bebé estaba observando una pantalla en donde aparecía su madre, ¿no? Y bueno, pues hay dos escenarios, uno en donde la madre está conectada online, por decirlo de alguna manera, y entonces hay una interacción continua entre el bebé y la madre, ¿sí? Y el bebé está muy contento porque está viendo a su mamá, y entonces el niño hace algo, el bebé hace algo, la mamá le responde, tal. Y el otro escenario es en donde la madre está pregrabada, ¿sí? Y entonces la madre hace los mismos gestos que había hecho en la interacción primera, ¿sí? Pero el bebé termina frustrándose en un inicio y al final termina abandonando y perdiendo todo el interés por seguir viendo el video de su madre, porque ante otras
invitaciones de parte del bebé para interactuar con su madre, pues no hay una respuesta de ella, ¿no? Ok, entonces Izuka y Ezequiel Di Paolo, bueno, en función un poco tomando esta idea de la agencia mínima, hicieron sus propios experimentos, no con humanos, sino con robotcitos, ¿no? Para tratar de identificar precisamente si los robotcitos podían detectar agencia mínima en otro agente o en otro robot, ¿no? Entonces cito, ¿no? La idea común de estos experimentos, el caso de Tarberton y del cruce perceptual, es que los sujetos son expuestos a comportamientos que son idénticos en movimiento a una interacción en vivo, pero no tienen un control subjetivo para responder a los movimientos del sujeto. Por ejemplo, el caso de la madre pues, y del hijo es cuando está pregrabada la madre, o en el caso del cruce perceptual, pues es cuando uno interactúa con la sombra y no con el otro jugador, ¿sí? Entonces los sujetos humanos, incluso los bebés, discriminan fácilmente las dos condiciones al participar en la interacción e investigar así si el compañero tiene un control subjetivo de su movimiento. Esta indagación dinámica produce una experiencia de confrontación con otro sujeto, una agencia. Esto sugiere que la presencia de otra subjetividad no se localiza en ningún lugar de la calidad del movimiento en sí, sino que se encuentra en la continuidad de las interacciones compartidas entre los sujetos. ¿Okay? Dicha discriminación requiere, esta es la pregunta, ¿no? Si dicha discriminación requiere una estrategia perceptiva compleja por parte de la gente que discrimina, o surgen soluciones más sencillas del propio proceso de interacción. Entonces, incluso esto lo podemos llevar de nuevo, o sea, al caso del cognitivismo, o sea, y el caso que les contaba del autismo, ¿no? O sea, se requiere de unos grandes procesos computacionales en la mente de la gente y de una teoría muy elaborada de la mente para poder inferir que del otro lado hay un sujeto, o hay una manera mucho más dinámica y directa de percibir esa subjetividad, ¿sí? Y esa agencia. Entonces cito de nuevo, este sencillo modelo, el modelo de los robots que tienen que distinguir si están actuando con un dummy o con un robot maniquí, o están interactuando con otro robot que le responde, ¿sí? Que es el caso, es el modelo propio de Izuka y de Di Paolo. Dice, ellos dicen, este sencillo modelo responde a nuestra pregunta. Basta con aprovechar las propiedades de la mutualidad de la interacción en vivo, como la mayor robustez al ruido y las diferencias de tiempo, para producir un comportamiento diferente en el caso de una interacción unidireccional. Esto sugiere que el reconocimiento de la presencia de la subjetividad del otro no tiene por qué residir en complejos mecanismos cognitivos individuales capaces de integrar la información pasada, sino en la continuidad situada del propio proceso de interacción, en su paisaje dinámico y en su robustez al ruido, ¿no? Y es que las estrategias que desarrollan los robotcitos de hecho son muy parecidas a las estrategias que desarrollan los humanos, como el juego del perceptual crossing, del cruce perceptual, ¿no? En donde se cruzan los dos robotcitos, ¿sí? Pero en el caso si fuera un robot que está esperando una interacción y el otro es un maniquí robot, ¿no? Entonces en el cruce, el robot que, digamos, está esperando una interacción se mueve hacia uno de los extremos de este plano, ¿sí? Y busca de nuevo y regresa a buscar al otro agente, ¿sí? A la hora, en el momento en el que no percibe al otro, entonces digamos que como el bebé deja de seguir intentando encontrar al otro, ¿no? O por lo menos renuncia a esa estrategia y sigue moviéndose hasta encontrar el punto de encuentro. Cuando sucede que los dos son agentes, entonces hay una respuesta mutua muy similar, es decir, están los dos robotcitos por ese plano, entonces se mueven, y entonces regresan, y hasta que encuentran un punto en el que se estabiliza, digamos, la interacción entre ambas partes, ¿no? Bien. Entonces la aproximación clásica, creo que esto lo estaba contando hace un segundo, la aproximación clásica del problema de la mente del otro, interacción social, la detección de agencia, es que se centra en el cómo damos sentido
del otro comunamente, ¿no? No se habla del otro lado del proceso, que es a mí lo que me interesa con el tema de la presencia. Entonces hay varias preguntas. ¿Qué hace un agente para ser percibido como un sujeto? ¿Sí? ¿Qué hace un agente para iniciar y mantener la interacción dinámica descrita en los trabajos previos, por ejemplo? ¿Con qué recursos cuenta la gente para ser percibido como un agente? Esos recursos son distintos según el life world o el mundo vida o la forma de vida de Husserl, según el concepto de Husserl, ¿no? Que también en antropología es un concepto bastante común, o son universales, o hay una base común y sobre ella se desarrollan las diferencias. ¿Cómo se hace un agente para hacerse presente ante un potencial otro? ¿Sí? Incluso para saber si el otro es un otro o no lo es. ¿Sí? Bien. ¿Con qué recursos cuenta la gente para ser percibido? Perdón, eso ya me pasó el siguiente, perdón. Entonces, continúo. Entonces, a ver, del yo al nosotros, ¿no? Entonces, mucho del trabajo que se ha hecho sobre intersubjetividad, incluso desde la perspectiva antropológica o desde la perspectiva más de sistemas dinámicos, incluso cercana al activismo, pues han trabajado en la perspectiva de sincronización del movimiento, por ejemplo, ¿no? Y un trabajo clásico, pues es el trabajo de Durkheim, donde Durkheim él mismo propone que este sentido, esta emergencia de un nosotros, en los rituales, por ejemplo, pues surge de la sincronización de los movimientos, de los tambores, de la música, tal, ¿no? Y es una vía muy rica y muy interesante y muy prometedora, por ejemplo, para entender ideas como la empatía, el comportamiento altruista, etc. ¿Sí? ¿Okay? Ahora, la idea de presencia, como la estamos nosotros entendiendo, va en el sentido de lo que contaba hace un segundo. O sea, no solo se trata de la sincronización, sino se trata de cómo yo como sujeto me hago presente ante un otro. Y hay un concepto que estamos trabajando y apenas estamos en ello, ¿no? Que le llamamos actitudes disposicionales corporizadas o ADC. Y estamos trabajando desde una perspectiva no saltando de las dos primeras personas a una primera persona colectiva, que sería un poco el trabajo del yo al nosotros, sino más bien entendiendo, o sea, aprovechando la perspectiva de la segunda persona, que esto lo voy a explicar ahora, ¿sí? Entonces la presencia se ajusta a la fenomenología de la identidad de nosotros, pero aún así no únicamente a una simple sincronización de dos yos, ¿no? La presencia se ajusta a la intencionalidad colectiva y a la relación diádica del yo y del tú. En otras palabras, es, para el caso de la presencia, cómo es que yo me presento como un tú para otro yo, es decir, para ti. ¿Sí? Entonces la presencia es acerca de cómo mostrarse como un tú para un yo. ¿Ah? Entonces sostenemos que la presencia es salir del fondo de las cosas hacia un otro. Es decir, ¿cómo puedo hacer yo para mostrarme ante un otro y diferenciarme del trasfondo de las cosas? Es decir, ¿cómo me distingo yo de un árbol? ¿No? O sea, ¿cómo le hago al otro que me vea a mí como un sujeto y no como otro objeto en el paisaje? ¿Sí? ¿Ok? Entonces esto implica un uso hábil de las contingencias sensomotoras, propioceptivas y kinestésicas. Es decir, yo tengo un sentido del movimiento de mi propio cuerpo y del sentir de mi propio cuerpo, el cual puedo utilizar de una manera más o menos habilidosa para mostrarme al otro y diferenciarme precisamente del trasfondo de las cosas. ¿Okay? A esas contingencias las identificamos como actitudes disposicionales corporizadas, que son la corporización de una subjetividad dirigida al otro. ¿Sí? Entonces, el sentido de agencia está vinculado con los ADC porque son la manera en la que tiene el sujeto de moverse en el mundo, en donde la relación con el mundo es la de yo puedo, pero es la de yo puedo mostrarme en un mundo social. ¿Sí? Bien, estas actitudes disposicionales corporizadas no solo se centran en la calidad del movimiento, sino en el manejo del tiempo
con la expectativa de que el otro me pueda percibir, ¿sí? Entonces, ok, bien. Entonces, digamos que esa es un poco como la idea general en torno a la idea de cómo nosotros estamos entendiendo la cuestión de la percepción, ¿no? Entonces aquí ponemos este dibujito de Laban, precisamente porque Laban hizo toda esta, digamos, una especie de, no le quiero llamar propiamente gramática, pero sí una forma de representación del uso del cuerpo, particularmente para los bailarines, pero que, como vamos a ver más adelante, uno podría pensar estas actitudes disposicionales corporizadas, en el caso de los bailarines o de los actores, ¿no? E incluso utilizar esta forma de representación de los motivos y del movimiento utilizado en la danza y en el teatro para describir otros fenómenos, para describir otros casos que no están constreñidos a la danza y al teatro. Por ejemplo, a lo mejor haciendo trabajo antropológico de campo sobre el uso del cuerpo en interacciones sociales en distintos grupos humanos. Esta podría ser una herramienta para describir esos movimientos, ¿no? Bien, ok. Bien, entonces, creo que lo voy a decir más adelante, pero la idea de trabajar con las artes performáticas y con las artes, particularmente con las artes vivas, pues es que precisamente si hay alguien experto en el uso del cuerpo para expresar una subjetividad, pues son los bailarines y los actores, ¿sí? Ahora, la cuestión de la presencia en las artes performáticas es un tema que tiene muchísimo tiempo en discusión. Es decir, desde el siglo XVII puedo pensar, o sea, teóricos del teatro pensando sobre esto, incluso más atrás, como lo vamos a ver más adelante, ¿ok? La cuestión es que para Occidente, para las artes performáticas occidentales, ¿no? En un principio la idea de perspectiva se asocia con un poder, con una potencia, y con la apariencia, la cual a su vez se relaciona con la noción muy religiosa de epifanía, ¿no? O sea, es decir, la epifanía como un momento de revelación que viene de la tradición eclesiástica. Bueno, a la hora de pensarlo en el caso del teatro, parecería que el actor tiene como esta condición relativamente sacra, ¿no? Para mostrarse ante los otros y que los otros tengan esa revelación del actor, ¿no? La presencia es una característica propiedad del actor o del performer y ha sido caracterizada desde distintos modos, como carisma, como aura, como este aspecto sacro, como un control sobre el propio cuerpo, por ejemplo en el teatro de Shakespeare para encantar al público, ¿no? No solo es el charm, sino charm incluso en el sentido mágico, pues, ¿no? En cualquiera de estos casos, la presencia es una esencia relacionada con el poder personal del actor, ¿no? Y esta visión es la presencia que está ligada incluso al culto al individuo en Occidente, ¿sí? Ahora, tradiciones más modernas sobre la cuestión de la presencia, bueno, pues hay varias. Por un lado está la tradición postestructuralista, muy influenciada por el trabajo de Derrida, ¿no? En donde propiamente no existe la presencia, porque toda actuación es un texto producido dentro de una tradición sociocultural. Si el signo está formado por el significado y el significante, muy a la Saussure, el segundo realmente no importa, ¿no? El significante no importa, o sea, el cuerpo no importa, tal. Lo referido no contribuye en ese sentido a la conexión pretendida del artista con lo que se supone que debe mostrar y no es relevante, y eso no es relevante para el público. Todo lo que hay en una actuación es una serie de símbolos interrelacionados que el público lee desde su propia perspectiva cultural, que le da una condición de lector, ¿no? del mundo. Esta red de símbolos son lugares comunes de la cultura en cuestión. Entonces, por ejemplo, para Auslander, que es uno de estos autores postestructuralistas y muy inspirado en Derrida, el sujeto y la agencia son una función de la lengua, la cultura y lo social. Y el sujeto y la agencia no anteceden al lenguaje. Como pueden ver, por ejemplo, esta es una perspectiva totalmente ajena y radicalmente distinta a la perspectiva fenomenológica, que por ejemplo para la perspectiva fenomenológica,
pues la cognición es principalmente prereflexiva, no verbal, ¿no? Para la perspectiva postestructuralista, todo es texto, ¿no? Bien, ¿qué sucede con estas versiones desde las artes performáticas que están incorporando alguna perspectiva de cognición corporizada, esto que se conoce con cognición corporizada 4E, ¿no? Porque es ecológica, situada, encarnada, tal. Bueno, entonces esta perspectiva comprende una serie de autores que no necesariamente se reconocen tal cual con 4E, pero bueno, yo los he decidido como agrupar aquí porque comparten un montón de características con esta perspectiva. Entonces, se asocian a una perspectiva más fenomenológica, tienen una idea de donde el cuerpo o el embodiment juega un papel importante en la presencia, hay un acercamiento ecológico y situado, es decir, el contexto importa, ¿sí? Y hay una disolución entre la distinción entre cuerpo y mente, ¿no? Es decir, la cognición no es una cuestión puramente, de nuevo, en la cabeza, en los cerebros, trabajando con símbolos de manera abstracta, ¿no? Desde la perspectiva relacional que se puede asociar a esta perspectiva 4E más enactivista, más corporizada, se sugiere que la presencia no es un asunto del performance, no es una sustancia ni tampoco un aura, es el resultado de la interacción entre el artista y el público. Por ejemplo, para Zarrilli, que es uno de estos autores, es un tema de copresencia, ¿sí? El artista debe actuar al borde de no saber, esto es muy fenomenológico, en la incertidumbre del momento o del contexto. Inspirado en el activismo y la fenomenología, Zarrilli dice que la presencia tiene que ver con el agarre óptimo, que este es un concepto de Merleau-Ponty, ¿no? El flow para otras tradiciones, ¿no? Para el estar allí a tope, ¿no? En el momento de cada momento al que se enfrenta, que se genera en la interacción entre el artista y el público. Es decir, el artista está tan embebido, tan corporizado con todo su ser en el momento, que es capaz de detectar aquellos aspectos mínimos de la interacción con el público que le permite aprovecharlo en su propio actuar in situ, ¿no? Entonces, por el otro lado, por ejemplo, está esta autora, Yanaki, ¿no? Que también está muy vinculada con la perspectiva y abiertamente con unos enfoques más enactivistas. Sugiere que la presencia se debe pensar en un sentido ecológico, en donde es central el estar situado y el contexto, ¿no? Entonces, para ella y colaboradores, hacen la distinción entre entorno y ecología. Entorno es en donde suceden las cosas, mientras que la ecología son las relaciones entre componentes vivos y no vivos que están en una conexión significativa, ¿sí? La presencia emerge en la medida en la que uno forma parte del entramado ecológico. Y la presencia es el medio por el cual uno afecta a la red y es afectado por ella, ¿no? Esa es la red significativa. Y en ese sentido, pues es un enfoque muy espinosista, ¿no? Sobre el concepto de afectividad, ¿sí? Y donde la afectividad no es una cuestión emocional vinculada únicamente al individuo, sino que tiene que ver precisamente con... O sea, la afectividad describe una relación entre dos cuerpos, ¿sí? Pues básicamente esa descripción lo que dice es que no solo un cuerpo afecta al otro, sino uno tiene además la capacidad o el potencial de ser afectado por otro, ¿ok? Y en línea con este filósofo italiano, con Agamben, con Gilles Deleuze y con Guattari, el ser parte de una red, al ser uno parte de una red, uno participa en la subjetividad del otro y el otro participa en nuestra subjetividad, que lo podemos ver como esto, por ejemplo, se trataba desde el enfoque activista, en donde la intersubjetividad implicaba esta incorporación del otro agente, pero también es un enfoque muy espinosista en este sentido, ¿sí? Entonces, bueno, esto es un recuento así rápido de cómo también las artes performáticas han reflexionado sobre el tema de la presencia. Entonces, como decía hace un momento, pues creemos que los artistas son una población interesante para trabajar con ellos,
precisamente porque tienen un manejo muy habilidoso, un entrenamiento habilidoso en el uso del cuerpo y en esas actitudes disposicionales corporizadas como una forma precisamente de expresar esta subjetividad. Entonces, ahora en lo siguiente voy a hablar de un caso particular que es el teatro no y del concepto del Zenujima. Y la verdad es que esto está basado totalmente en el seminario que estoy refiriendo aquí, y cuando lo vi me encantó y pensé que debería compartirlo con todos ustedes. Y bueno, pues voy a repetir un poco lo que dice Kono en su presentación, pero trayéndolo a nuestro propio tema de la presencia, ¿sí? Ok, entonces, ¿qué es esto del teatro no? El teatro no y el espacio vacío. El teatro no es una forma de drama musical y dancístico de Japón que surge más o menos alrededor del siglo XII. Está el actor quien va acompañado por utai, o sea, por unas canciones, y por el hayashi, que es un ensamble musical. Los personajes pueden ser personas, dioses, demonios, fantasmas. Típicamente empieza con un personaje al cual se le acerca un monje le cuenta una historia y después con esa historia entran dentro de la historia y aparecen estos personajes míticos, ¿no? Hay una obra muy bonita sobre un forjador de espadas que es enseñado a forjar unas espadas especiales por un zorro bruja, ¿no? En fin, los actores usan máscara y con sus movimientos estilizados expresan sus emociones conforme se desarrolla la historia. Y aquí tenemos una imagen de Seami, que fue un actor, creador y pensador del teatro no, y es precisamente uno de los filósofos del teatro en Japón en el siglo XII y siglo XIII. ¿Okay? Perdón, siglo XIII, siglo XIV. Seami propuso que para atrapar al público es necesario que el actor y el público formen una solamente, ¿no? Entonces ya empezando ahí, o sea, ya nos sitúa un poco en el contexto de lo que nos estamos discutiendo ahora. Entonces Seami sugiere que a pesar de las diferencias entre los miembros del público, y eso es algo súper bonito, porque está al tanto precisamente de la diversidad de quién está atendiendo al teatro, ¿no? Y él dice, o sea, hay gente que viene de distintas regiones, hay gente que viene de distintos estratos sociales y tal, ¿no? Entonces dice, Seami sugiere que a pesar de las diferencias entre los miembros del público, la creación de una mente puede darse a través de la creación de un vacío en la presentación, es decir, con un Zenujima, donde hima significa tiempo o momento cuando uno no hace nada, que es el Zenu, ¿sí? Entonces, en sus críticas, y aquí cito a Seami, tal cual, en sus críticas, las críticas del público, los miembros del público suelen decir que los lugares donde no se hace nada son interesantes. Esta es una estrategia secreta del actor. El vacío es en donde no se hace nada, y ellos dicen que que es interesante, ¿no? Cuando consideres por qué este vacío en el que no se hace nada es interesante, descubrirás que esto se debe a una disposición subyacente por la que la mente llena el vacío. ¿Okay? Esta cita tiene que son 600 años antes de que Husserl precisamente escribiera sobre esta cuestión, ¿no? Dice, entonces, en el momento de Zenujima, el actor no decide actuar o inicia deliberadamente seguido de un proceso calculado en el momento de Zenujima, es decir, cuando no está haciendo nada, de repente el actor decide actuar o iniciar un movimiento, pero esta acción no viene de un proceso calculado tal cual. Es decir, no es que está el actor ¿no? Y dice, ahora es un buen momento de empezar a hacer otro movimiento porque ya vi que tal cosa, o porque esto va a ser tal, ¿no? Dice, es de acuerdo con Kono, que ese es el que hizo su seminario, del que estoy retomando todo esto, un momento sentido en el cuerpo, es decir, el cuerpo comienza a moverse de manera natural, es decir, el cuerpo sabe,
¿no? Y este evento sucede porque el actor está en un estado de no mente. No es un proceso reflexivo, es precisamente un proceso no reflexivo. Este momento sucede y marca el ritmo de la presentación no junto con la música, ¿no? Entonces, lo que dice Kono, en función de lo que dice Seami, pues es que el actor en algún momento siente que debe parar, genera esta condición de suspense, ¿sí? El movimiento que viene después es un movimiento sentido a partir de sentir el entorno en el que está embebido el actor, ¿sí? Entonces Kono señala que este vacío es un momento deliberado del actor en el que no pierde su concentración. La atención del actor en este momento de vacío se expande hacia afuera y crea interés. Es un vacío que llena con su tensión, ¿no? En ese vacío la audiencia desarrolla una expectativa y visualiza el siguiente movimiento del actor, espera la siguiente voz y se une en la preparación de la voz. La audiencia se proyecta hacia el vacío y junto con el actor se unen una expectativa común creado por el Zenujima. Bien, entonces, ¿qué nos dice esto respecto a los ADC y a la intersubjetividad? Bueno, el actor atrae al observador para generar una mente, ¿no? Que es lo que dice Seami y que luego repite Kono. La creación del vacío depende de la capacidad del actor para identificar los aspectos salientes de una situación dada por una red de posibilidades de acción, en donde una de ellas puede ser hacer emerger un vacío. Ese es el resultado del uso hábil de estas actitudes disposicionales corporizadas, ¿sí? Hacer emerger ese vacío es el uso de las ADC para desvelarse, para resaltar del fondo de las cosas. Es el uso del cuerpo para suspender el tiempo y el espacio para que el sujeto sobresalga del trasfondo. Y esto es algo, por ejemplo, que no solo lo dice Seami, como decía, o sea, ya 600 años después, también en su estudio sobre la percepción del tiempo en Husserl, y es algo, por ejemplo, que ha sido trabajado experimentalmente desde la perspectiva enactivista por Laroche, ¿no? Y colegas, o sea, para tratar de entender cómo la estructura de la percepción del tiempo permite generar precisamente estos espacios de vacío y de expectativa, ¿sí? Entonces, Kono lo expresa en términos del tiempo. El surgimiento de una mente es un fenómeno temporal. El tiempo objetivo es continuo y no tiene pasado, presente o futuro. El sima, ¿no? Es un acto el sinuhima es un acto de rompimiento de la continuidad del tiempo. Entonces, esto es muy importante, incluso por una de las preguntas que hizo Gabriel al inicio. Porque para Seami, ¿no? Pero yo voy a hablar para el caso de la fenomenología y para el enactivismo, ninguna de las dos perspectivas son constructivistas. Es decir, o sea, no parten del hecho de que únicamente hay subjetividad, ¿no? Lo que sí es que hacen la diferencia entre, digamos, en este caso, entre el tiempo y el tiempo vivido, ¿no? O sea, cómo se siente yo como sujeto el transcurrir del tiempo, o cómo se siente para mí el entorno en el que estoy metido. Pero eso no significa que no haya un mundo allá atrás, ¿no? Solo que el mundo se me presenta de una manera particular por mi condición corporizada. Incluso, por ejemplo, aquí yo ya no lo metí porque ya era demasiado rollo, pero si lo piensas desde la perspectiva de Gibson, de J.J. Gibson, no, J.J. Gibson, y la perspectiva de psicología ecológica, muy cercana al enactivismo y a la fenomenología. O sea, lo que propone Gibson es que hay una especie como de disolución entre lo objetivo y lo subjetivo, porque el sujeto, o sea, la gente sí está percibiendo propiedades objetivas del mundo, solo que las está percibiendo de una manera particular, porque los medios que tiene uno para mirar el mundo son unos y no otros, y no podemos tener una visión universal de todo, ¿no? Entonces no es constructivista en ese sentido. O sea, sí hay una aportación objetiva del mundo a la constitución de la conciencia, ¿no? Y a la percepción y a la subjetividad. ¿Ok?
Entonces, esa estructura temporal, esa estructura temporal de la que habla Kono, ¿ok? Para Husserl se constituye de 3 elementos. Hay una impresión primaria, que es el ahora. Hay un aspecto retencional, que es la experiencia de lo justo que acaba de ser ahora, pero que ya no es. Y está la protensión, es la dirección intencionada de la fase de lo que el objeto o evento está por ocurrir. Es el horizonte temporal de anticipación del desenlace de la experiencia, ¿sí? Entonces, la impresión primaria está entrelazada y es dependiente de la retención y de la protensión, es decir, de lo que vino hace un momento que ya no es, o sea, de lo que fue, de la hora que ya no es, y del horizonte de lo que puede ser, ¿sí? Bien, entonces, de la impresión primaria tenemos un horizonte retencional y otro protensional. Este horizonte conforma un presente espacioso, que así le llama Varela, lo que hace que los eventos o las cosas se presenten la cualidad de extensión temporal. Bien, desde la perspectiva enactivista, el actor ofrece una posibilidad de acción para que surjan momentos de generación participativa de sentido. Entonces, las ADC del actor se sustentan en una habilidad que genera hay un ruido ahí raro. El micrófono abierto. ¿Ok? Va. Entonces el actor, estas actitudes disposicionales corporizadas del actor se sustentan en una habilidad que genera sapiencias, no sé por qué aparece esa palabra, que son una marca de la subjetividad y que el otro reconoce y a las cuales responde con su propia actitud corporizada. La idea es de crear una mente a través de la creación de un vacío usando el cuerpo. Puede entenderse como un proceso de invitación a establecer una relación de intersubjetividad en el sentido de que el vacío permite la convergencia de las intencionalidades del actor y la audiencia, en donde algo intencional es un sujeto común, que es un tú. Es decir, estoy esperando que se genera ese espacio vacío, temporal y espacial, ¿sí? Pero digamos temporal, para seguir un poco con la lógica de Kono, en donde lo que sucede es que con el uso del cuerpo se hace esta invitación al otro, una invitación a ser percibido como un tú, y de modo tal que el punto de convergencia de las atenciones mutuas está no en un objeto, por si no es una piedra, ¿no? Sino está en un sujeto que se está presentando ante los demás como una subjetividad particular, es decir, como un tú, para que el otro me perciba como un sujeto legítimo de interacción. ¿Okay? Para seguir un poco con la estructura temporal de Husserl, lo que sucede en ese vacío es, y como bien lo decía Seami, pues es que a la hora de generar ese vacío, como se genera por el otro lado una expectativa, entonces la audiencia o el público lo que hace es ir hacia el actor, o ir a llenar ese espacio vacío, en donde el actor, digamos, se deja atrapar, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, el uso de las ADC hace posible que que algo intencional, o sea, ese tú o ese sujeto, rebase los límites de un objeto, permite a un yo reconozca a un sujeto detrás de la máscara y no solo a un autómata, ¿no? Piensen, o sea, la idea es que justamente si en este tipo de teatro el actor trae una máscara, ¿cómo distingue el público de que detrás de la máscara no hay un autómata o una marioneta, ¿no? Y hay un actor? Pues precisamente utilizando el cuerpo en este espacio vacío, para que eso que está allí, es decir, eso que se está presentando, que es ese potencial tú para el otro, para el que está observando, para el público, vaya más allá de un objeto como pudiera ser un autómata y se presenta como un sujeto, ¿no? Y entonces, aquí termino la parte del teatro no y terminamos con la idea del autómata para llegar a los robots, ¿no? El autómata o el tu robot, ¿sí? Entonces, cambiando de canal, entonces esta sección trata de nuestras interacciones con nosotros, del papel de la presencia en el surgimiento de la alteridad y de la creación o síntesis de interacciones que permiten darse al otro, ¿no?
Entonces me concentraré en cómo puede ocurrir eso con los potenciales otros artificiales. ¿Qué es un otro artificial? Entonces, según Heidegger, ¿no? Nuestra forma básica de involucramiento con el mundo es en términos de hacer, ¿no? Ya lo habíamos mencionado. Es principalmente pragmático. Entonces, el mundo se nos presenta para Heidegger como herramientas, como las cosas y los equipos en general no se nos aparecen como transparentes, sobre todo cuando somos habilidosos en usar las cosas, ¿no? Generalmente vemos a través de las cosas, no, o sea, si yo soy habilidoso para andar en bicicleta, entonces yo puedo ir en mi bicicleta, la bicicleta desaparece como tal, ¿no? Y yo puedo ir pensando en cualquier otra cosa, puedo ir platicando con la persona que viene al lado de mí, o si yo estoy, no sé, estoy con un martillo y estoy clavando un clavo, o sea, puedo estar clavando un clavo y si soy muy habilidoso a la hora de clavar un clavo, pues entonces mientras estoy clavando un clavo puedo estar pensando en mil y otras cosas que no tienen que ver con estar pensando en cómo cojo el martillo, luego estoy agarrando bien, pongo el clavo, tal, ¿no? Pero dice Heidegger, ¿no? Las herramientas, las cosas y los equipos suelen perder su transparencia cuando algo va mal, por ejemplo, cuando se rompen, ¿no? Entonces, o sea, por ejemplo, pues, si yo voy en mi bicicleta y de repente me aparece una piedra y salgo volando, entonces de repente la llanta de enfrente se poncha o se dobla, entonces pues de repente la bicicleta pierde su transparencia y se convierte en un objeto con el cual empiezo a interactuar, ¿no? Entonces, en principio, nadie pensaría que un martillo, una bicicleta o un robot industrial son un otro, ¿no? O sea, no pensamos los objetos de esa manera. Los robots en general pueden estar en la categoría de herramientas, cosas, equipos, y se espera que permanezcan transparentes en el fondo de las cosas, donde realizan aquello para lo cual fueron diseñados. Si irrumpen desde ese plano transparente, puede deberse a algún mal funcionamiento, ¿sí? Entonces, una de las cosas que sugerimos es que esto podría ser diferente en el caso de los robots híbridos, donde la irrupción es el resultado de alguna forma de comportamiento emergente genuino, una forma de hacerse presente por sí mismos. Y esto surge por un caso particular, porque resulta que hay toda una línea en la robótica que está trabajando en robots híbridos, y este es un caso, pensé que era esta un caso particular de robots híbridos. Esta imagen que ven ustedes hay dos cositas, ¿no? Uno que parece una versión rara de Tetris, y luego por el otro lado lo que tenemos es algo que parece como medio célula, un organismo microscópico, ¿no? Bueno, pues se trata de estos objetos se conocen como xenobots, ¿no? Y esos xenobots son robots hechos con células de piel con tejido de piel de embrión de un tipo de sapo que se llama Xenopus, creo que se llama así, por eso se llama xenobots, ¿no? Y con tejido del corazón del embrión de este tipo de sapito, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el proceso de creación de estos robots? Bueno, pues lo que sucede es que el diseño de estos conjuntos celulares, como el que observan aquí, es un trabajo muy minucioso en donde ponen las células de estos tejidos de manera particular en ciertos lugares muy concretos, ¿no? Muy bien especificados, pero el lugar en donde se deben poner las células de estos tejidos ha sido, se conoce a partir de un proceso de evolución utilizando algoritmos genéticos durante muchísimas generaciones, digamos en sílico, en computadoras, y los modelos más exitosos se utilizan para diseñar en vivo o in vivo esos robotcitos formados por células de embrión de sapo, ¿sí? Y estas, como robots, o sea, es decir, eso que es lo interesante, es que como robots, entonces hacen tareas para las cuales fueron diseñados. O sea, por ejemplo, tal vez esos robotcitos como en la versión artificial
de computadora de estos robots, pues fueron diseñados, por ejemplo, a lo mejor para transportar un químico de un lado a otro, ¿no? Entonces, cuando pasan del modelo computacional al modelo in vivo, entonces estos robots reproducen ese comportamiento. Cogen cierto componente químico y lo pueden llevar a otro lado. Eso es lo que hacen, simplemente, ¿no? La ventaja que le ven sus diseñadores a este tipo de sistemas, pues es que como robotcitos vivos, híbridos, pues tienen una serie de capacidades y de habilidades que heredan de su componente vivo, por ejemplo, para regenerarse, ¿sí? La cuestión es que evidentemente esto puede salir un poco de control y puede tener consecuencias interesantes, tanto éticas y demás, ¿no? Entonces, los robots híbridos estarían en algún punto intermedio entre la heteronomía y la autonomía. ¿Esto qué significa? ¿No? Significa que son heterónomos en la medida en la que fueron diseñados para cumplir una tarea, pero en la medida en la que están constituidos a partir de materia viva, que tienen un metabolismo, que tienen una forma de organización particular que les permite, tienen su propia normatividad que les permite regenerarse e interactuar con el mundo de una manera particular, pues también tienen parcialmente este carácter autónomo. Entonces, sistemas a los que son, en ese sentido, sistemas a los que se les ha impuesto por diseño una serie de normas para que se comporten de una manera determinada para algún objetivo externo, pero aprovechando las ventajas de la autonomía, por ejemplo, el automantenimiento y la autorreparación. Entonces, los xenobots son este ejemplo, ¿no? Los robots híbridos con cierta autonomía, en el sentido fuerte de la teoría topoyética y enactivista, pueden hacerse presentes de formas no intencionadas vistas desde la perspectiva de su diseño y su uso. Un fuerte sentido de la autonomía significa que el automantenimiento es una cuestión de preocupación, de concern, como decíamos al inicio, al sistema, porque en parte su identidad depende de su organización. La autonomía significa que el sistema ha definido un dominio de existencia que tiene sentido para el robot mismo. Ha definido un dominio de existencia propio, que no es un impuesto, ¿sí? Dicho dominio puede ofrecer posibilidades abiertas de realización al sistema y nuevas formas de involucramiento con su entorno, un involucramiento significativo que va más allá para el cual fue diseñado, ¿no? Entonces, las nuevas formas de de involucramiento de los robots híbridos puede parecer al observador como irrupciones en el comportamiento esperado y como disfunciones que hay que solucionar. Por otro lado, la irrupción en el mundo de la vida de los humanos puede considerarse una forma básica y primitiva de presencia, ya que crea un espacio compartido de interacción entre dos sistemas autónomos, es decir, el del robot y el del observador, diseñador, usuario, ¿sí? El acto por el cual se hace presente es relevante siempre que la acción sea emergente de la organización sistema-entorno y responda a la preocupación del sistema por el automantenimiento de su organización. Por lo tanto, el acto por el que se hace presente desde la perspectiva del robot debe ser un acto de creación de sentido. En el caso de los robots sociales, digamos, si hubiera en un mundo hipotético, o sea, pensando que hubiera algún tipo de sistema de robot híbrido social, que esto tendría que ver, como lo mencionábamos al inicio, a lo mejor no sería propiamente un robot social en términos como el que vimos del Xenobot, sino su autonomía tendría que estar dada por el automantenimiento de sus propios hábitos, que son los que le permiten interactuar de manera significativa con el mundo, ¿ok? Entonces, en el caso de los robots sociales, la irrupción puede ser percibida como una expresión de la subjetividad, una fuente de alteridad con la que tendremos que aprender a relacionarnos. La subjetividad se relaciona con aquellos actos que se adscriben o dependen de la perspectiva particular del sistema en un proceso de creación de sentido, no como ego cogito, reflexivo, sino como una subjetividad corporizada en el mundo. La irrupción de los robots sociales puede llevar a una mayor sensación de presencia. ¿Okay? Bien. Bueno, Damiano y Dumoschel, que son unos investigadores que han trabajado precisamente sobre cognición social,
Para ello, la presencia social se define como la capacidad de un robot de dar al usuario la sensación de estar con otro, ¿sí? Hay diferentes formas de provocar esa sensación por parte del usuario. Por ejemplo, movimientos realistas, y esa es un poco una simulación, o sea, poner en los robots una especie de simulación como si el robot fuera un agente vivo. Es decir, la idea de presencia en un sentido tradicional, actual, de la robótica social, se enfoca más en cómo hacerle sentir a las personas que está ante un sujeto y no tanto en reproducir un agente con capacidades que pudieran ser entendidas en términos de subjetividad, ¿sí? Entonces, la noción de presencia que nosotros tenemos en mente, en realidad podría ser un caso particular de lo que, de lo que habla Bioka, ¿no? La presencia social sería la irrupción del mundo de las cosas, el acto del robot en busca del otro y una demanda de atención para ser percibido como un tú. Ser percibido como un tú está relacionado con el automantenimiento y la autonomía del robot. La presencia que no responde a un diseño. ¿Sí? Bien, habría una serie de preguntas que nos podríamos hacer. ¿Cuándo podemos referirnos a los robots como otros artificiales? ¿En qué momento? ¿No? ¿Es necesaria tal exigencia hacia el robot en las interacciones robot-humano para hablar de alteridad artificial? ¿Existen otras posibilidades de alteridad artificial que no sean tan estrictas? Y bueno, pues son en realidad preguntas que quedan sobre la mesa y que, bueno, dan para seguir pensando. Sobre todo la cuestión es que o sea, cada vez más hay trabajo de investigación y de implementación en el ámbito de la robótica social. Y sin duda, incluso, o sea, y este es un tema bien bonito, incluso desde la perspectiva antropológica, tratando de entender en qué momento las personas entienden que han establecido una interacción social con los robots, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay unos trabajos en Japón sobre este robotcito aspiradora que va en las casas, ¿no? Se me fue el nombre del robotcito, pero bueno, por ejemplo, la percepción que tiene la gente con la que trabajaron en Japón era que esos robotcitos se empiezan a convertir en una especie como de mascotas, ¿no? En fin, entonces el reto es que la tensión entre el comportamiento diseñado y el auténtico comportamiento autónomo abierto nos colocará en una situación de aprendizaje ético sobre una forma de alteridad, que todas nuestras formas de alteridad están situadas principalmente si lo extendemos a todos los seres vivos, pero hasta ahí se acaba, ¿no? No tenemos una experiencia propiamente de alteridad artificial. En el caso de las formas básicas de presencia en los robots sociales, podemos abordarlo como un mal funcionamiento que hay que arreglar, ¿no? O coaccionar, que entonces se vuelve un problema de nuevo ético, en donde esa irrupción de presencia del robot pasa a ser un mal funcionamiento, y cuando se trata precisamente de limitar el comportamiento de alguien más, se parecería incluso al concepto mismo de robot en su origen, ¿no? En los años 20, en donde el robot no era precisamente el concepto que tenemos ahora como de una maquinita que hace tales cosas, sino más bien era un concepto mucho más cercano al concepto de esclavo. Entonces, esto en sí mismo exige una respuesta ética. Con formas de presencias más elaboradas necesitamos reflexionar sobre la posibilidad de la intersubjetividad con otros artificiales, con formas de alteridad que son elaboradas por nosotros y sin embargo extrañas y originales. ¿Bien? Entonces, solo para hablar, ya para terminar, algunas de las cosas que hemos estado haciendo en el ámbito o sea, como de trabajo futuro, para explorar esas cuestiones de la presencia. Tenemos 3 proyectitos así muy rápido, los cuales voy a mencionar porque nos quedan 12 minutos, creo. Uno de ellos lo presentamos en el Aleph este año. Es un trabajo que presentamos con el título de Hábitat, Cuerpo y Sonido, en donde lo que diseñamos fue este espacio que pueden ver ustedes aquí en las fotografías. Son una colección de pianos a los cuales se les quitó
para las teclas, o sea, las teclas no son funcionales, y tenemos esas cuerdas, que son unas cuerdas de nylon, que se conectan entre las distintas arpas de los pianos hay barras de hierro, ¿no? Que sostienen el techo. Entonces, cada cuerda de nylon tiene eh, resina, la resina que se utiliza para el arco del contrabajo. De modo tal que uno puede pasar la mano, puede tocar las cuerdas y al tocar las cuerdas estas vibran y hacen vibrar las arpas de los pianos y generan una serie de sonidos, ¿no? Entonces el planteamiento nuestro fue que este es un hábitat nuevo que surge de cero, no existía antes, ¿no? Y entonces, ¿cómo al entrar en este nuevo hábitat tenemos que construir este ecosistema o ecología del que hablaba Yanaki, ¿no? Pero hay que aprender a utilizar ese sistema para poder generar un ámbito significativo para los que estamos dentro de él. E incluso, o sea, uno va, conforme más tiempo pasa dentro de ese sistema, más habilidoso se va volviendo y puede aprender incluso a comunicarse con otros, por ejemplo, ¿no? Ese es uno de los trabajos. El otro trabajo es sobre presencia en realidad virtual, en donde lo que estamos explorando es precisamente cómo podemos utilizar grabaciones de otros que están en otras partes del mundo, ¿sí? Para generar ante quien usa las gafas de realidad virtual un sentido de presencia en la interacción. Bueno, en realidad no es una interacción, que esa es parte de lo limitante del asunto, ¿no? O sea, ¿cuáles deben ser el uso corporal del otro en la realidad virtual para que uno tenga un sentido de presencia de que está enfrente de alguien más y que no es solamente una película como en el cine, ¿no? Y eso, bueno, pues estamos apenas trabajando. Lo interesante es que el concepto de presencia en realidad virtual también ha sido muy discutido, pero se utiliza más en el sentido de cómo utilizar la tecnología para que la persona que está utilizando las gafas de realidad virtual tenga un mayor sentido de inmersión, ¿no? En cambio, nosotros no queremos hacer eso, o sea, más bien queremos utilizar cómo los usos del cuerpo pueden ayudar a tener una especie de conexión con otro. Y de eso en otro momento podemos hablar más. Y finalmente, eh, tenemos, bueno, la idea de trabajar la presencia, motivos y diversidad cultural que mencioné en algún momento de la presentación, en donde, bueno, la idea es tener un trabajo mucho más antropológico y utilizar herramientas como el de la descripción de motivos que vienen del arte, o sea, de las artes performáticas, para describir el uso del cuerpo en distintos contextos culturales, ¿no? Entonces aquí están muchas de las referencias, algo se me pasó alguna. Ese es el grupo del colectivo de transdisciplina arte y cognición, ¿no? Que todos han participado un montón. Y bueno, y pues parte del proyecto Papit, ¿no? Entonces eso sería todo y muchas gracias y me aventé casi las 2 horas, perdón. No, muy bien, Jesús. Fue un curso bastante completo. Más que un seminario, fue un curso, creo yo. Bueno, podemos pasar a sesión de preguntas. Si alguien tiene un comentario, una pregunta, por favor, levanten la manita. A ver, Gabriel y después Ana. Perdón que esté interviniendo así, estoy en el coche manejando, pero me pareció muy interesante la presentación. Y te quería preguntar, desde este punto de vista bastante teórico que nos presentaste, ¿tú crees que valdría la pena algo tan sencillo como en el experimento este del bebé que puede reconocer que su mamá no está ahí realmente y cuando sí está ahí realmente, simplemente medir las microreacciones de todo el conjunto fisiológico anatómico de mamá-bebé a un nivel muy detallado? Por ejemplo, si tuviéramos así como imágenes de la cara de la mamá y las pudiéramos sincronizar o pudiéramos medir los micromovimientos de la cara de la mamá con las microreacciones del bebé, etcétera, de manera que viéramos en dónde está ese reconocimiento del
bebé, de su propia mamá, cuando sí está y cuando no. ¿Tú crees que eso es fructífero en términos de llegar a alguna conclusión acerca de dónde está este ser conjunto de bebé y mamá? Sí, yo creo que sí. Y de hecho, no con el caso de bebé y mamá, pero en un origen esa era la idea del proyecto y es algo que precisamente Jimena González, que ha trabajado con nosotros, o sea, con Gabriel y conmigo y que creo que ha estado en algún seminario antes, ella sigue bien interesada en trabajar en hacer ese tipo de mediciones. Sí, de hecho, parte de la idea de utilizar esa cuestión de los motivos que vienen de la danza y del teatro es un poco como complementar lo que yo creo que sería muy rico desde la medición de los micromovimientos. O sea, en realidad fíjate, en un momento cuando hablé de dónde venía Francisco Varela y tal, ¿no? Y de por qué se involucraron en desarrollar esta idea del enfoque en activista, él tiene un trabajo que le llaman de neurofenomenología. Y precisamente el trabajo de neurofenomenología era trabajar con gente que estaba haciendo mediciones desde la perspectiva, digamos, más científica, ¿no? Y articularlo con descripciones más cualitativas de la experiencia, en ese caso, de las interacciones sociales. Entonces, de hecho, en lo que tú propones, habría entonces tres escenarios. Habría por ejemplo, poner sensores o poner cámaras, y a lo mejor con estas bolitas, por ejemplo, detección de movimiento, para detectar esos micromovimientos en la interacción entre dos agentes, que podría ser el bebé y la madre, o podría ser, por ejemplo, en lo que trabajaron tú y Arodi en conversaciones en vivo, ¿no? Después podríamos hacer, o sea, un tercero, a lo mejor un antropólogo, utilizando, o un artista, o un bailarín, haciendo la descripción de los motivos de movimiento, y por el otro lado, para terminar, articularlo con las entrevistas sobre la experiencia de la interacción, que eso ya cerraría el bucle o sea, del cual hablaba Varela con la idea de neurofenomenología, ¿no? Entonces, más bien fue nuestra incapacidad de hacer lo que tú dices que nos cortó las alas de, de realmente hacerlo, pero yo creo que si se pudiera hacer, estaría increíble, estaría bien padre, ¿no? Y hay un Muy montón de bien. ideas para hacerlo. O sea, jalando a Jimena, o sea, se podrían hacer cosas bien, a Rodi, ¿no? Bien padre. Exacto. Ujú. Pues hay todo un mundo ahí por delante. Totalmente, totalmente. Muchas gracias. No, de qué. Gracias, Ana. Hola, buenas tardes. Bueno, Pues muchas gracias por la exposición, muchas felicidades. Realmente es un tema que, pues, a mí me descolocó un poco y sobre todo por la última parte que expones sobre llevar al ámbito de lo, digamos, antropológico. Y en ese sentido yo te tengo una pregunta que supongo que es problemática también. Primero, ¿cómo trasladar eh, el trabajo que están haciendo a partir de estos cuerpos entrenados, que es el cuerpo escénico, el cuerpo performático, y que justo está limitado, bueno, si le preguntas al bailarín, el bailarín no va a decir que es artificial su espacio, sino que es el naturaleza. estar y el ahora, ¿no? Sino su Ajá. naturaleza, sí. Pero ese escenario finalmente pertenece a un ámbito mucho más performático que el ámbito de lo cotidiano, ¿no? O sea, Claro. cómo supongo que eso es una problemática, ¿no? Porque trasladar esa noción a lo cotidiano, además se incorpora otra cosa que esto es una parte que no sé si, supongo que también lo han de trabajar, que tiene que ver como la corporalidad y lo corporatizado desde el punto de vista de una producción no solamente filosófico-teórico, sino también política, ¿no? Pues en ese sentido, los cuerpos no son los mismos en
cuanto a la intersubjetividad y la interacción, ¿no? Entonces, Claro. nada más es como una pregunta así metodológica, ¿cómo, hacia dónde han trabajado como esta parte, ¿no? Claro, claro, claro. No, En los está escenarios, ¿no? buenísimo. Sí, Está súper. Y de gracias. hecho, o sea, fue un poco como cuando empezamos a trabajar en esto, precisamente decidimos trabajar con bailarinas y con gente que viene de la coreografía por esa razón, o sea, porque pueden, o sea, porque como tienen ese entrenamiento, pueden como, digamos que están como más conectados con su cuerpo, de manera tal que te pueden explicar mejor qué es lo que está pasando y en qué consiste la experiencia de hacer un movimiento particular u otro, ¿no? La cuestión de cómo llevarlo al ámbito de lo cotidiano, esa es una pregunta padre, porque como bien decías tú, al estar acotado, o sea, lo bonito de trabajar en el caso de lo performático es que tienes una serie como de normas, o sea, que dictan los movimientos que son y los cuales no pueden ser, ¿no? Yo creo que salir al mundo implicaría un poco trabajar desde la perspectiva, por ejemplo, de la que hablaba, a ver, voy a poner ese sentido, de lo que hablaba Gabriel, o sea, pero no solo con la interacción entre madre e hijo, ni solamente en el caso de los diálogos a lo mejor ya pregrabados, lo que sí es que cada vez más hay un interés por hacer trabajos que le llaman ecológicos, que precisamente tiene que ver con un acercamiento mucho más al mundo real. Y yo creo que ahí el antropólogo es en donde tiene un montón de habilidades que puede ayudar o sea, digo, hay antropología del cuerpo, pues, tal cual, ¿no? Entonces, aprovechar, no inventar la rueda, sino más bien aprovechar el trabajo de los antropólogos del cuerpo, precisamente para plantear esta misma pregunta compartida con los antropólogos del cuerpo y que ellos, que son expertos en describir el uso del cuerpo en contextos abiertos o en contextos más ecológicos, entonces poder traer información, tal vez en este caso sería etnográfica, a la discusión. Sabes, y eso está bien, para mí es un tema padre. Hay un libro ¿cómo se llama? No sé, se me fue el nombre, pero precisamente es un libro sobre que presenta toda esa perspectiva en activista vinculada con la cuestión de los hábitos, ¿no? Y la introducción del libro narra cómo las ciencias cognitivas cortaron camino con la antropología, ¿no? Y la antropología se fue por un lado muy aburrido en cuanto a la cuestión de cognición, un poco tratando de entrar en la discusión de las ciencias cognitivas clásicas y de esto, del enfoque simbólico, de la inteligencia artificial simbólica, muy MIT de los años 50. Entonces, en la antropología, en lugar de seguir como un poco su tradición, la más bonita, que venía a lo mejor de Marcel Mauss, y que Marcel Mauss tiene unos trabajos bien padres sobre este tipo de cosas, ¿no? Decidieron trabajar como seguirle el camino a estos gente de inteligencia artificial simbólica y empezaron a hacer cosas de etnometodología, cómo describen las plantas los mayas, ¿no? Entonces lo único que hicieron fue hacer taxonomías, ¿no? Y realmente pues no hubo, o sea, la antropología se quedó afuera. Ahora, por ejemplo, con el trabajo de Tim Ingold particularmente, ¿no? Sí hay una recuperación de toda la perspectiva corporizada que ya traía la antropología a la discusión con enfoques como el enactivista, ¿no? Uh-huh. Muy bien. ¿Alguien más tiene una pregunta, un comentario? ¿No? Bueno, si no hay más comentarios y preguntas, pues podemos terminar, que ya es hora de cerrar el seminario. Pues muchísimas gracias, Jesús, y a todos. Les A estaremos ustedes. informando de las siguientes sesiones, ¿no? Pilar nos estará enviando la invitación.